Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de tarde de las jornadas de novela histórica Ciudad de Tacoronte, donde vamos a arrancar con la presentación de la última novela de Antonio Pérez Henares, Chani, Tierra Vieja. Y es un placer y un lujo tener a Chani con nosotros porque probablemente es uno de los autores más personales del género histórico español. Y me explico. Ya trate de la prehistoria que tan buenos resultados le ha dado. Me contaba hace poco Chani que la canción del bisonte está siendo un éxito en Francia tremendo, ya sea en la conquista de América con novelas como Cabeza de Vaca, o ya sea en la Edad Media con Rey Pequeño, La Tierra de Álvar Fáñez, o como esta Tierra Vieja. Las novelas que escribe él solo las puede escribir él. Es reconocible en estilo, con un dominio del lenguaje, con un estilo que sabe ser preciosista cuando toca, sabe ser pegado al terreno también cuando la historia lo requiere, y duro y crudo, pero también hermoso y bello. Y tiene una mirada tremendamente particular sobre el pasado. Y todo eso se ve multiplicado en esta última novela que presentamos hoy en Tacoronte. Porque es... yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, Chani, cuando escribí la reseña en 20 minutos de tu novela, que todo esto que te ha hecho famoso, que ha acompañado a tu literatura hasta hoy, se ve multiplicado en esta novela porque se nota que te toca de cerca. Porque es la historia en la Edad Media, en ese momento de repoblación, en la Reconquista, de tu pueblo, de Bujalara. Así que la primera pregunta es inevitable. ¿Cuándo sientes tú que tenías que hacer esta novela, homenaje o como queramos llamarlo, a tu tierra, a esa tierra vieja? Bueno, primero muchas gracias, David, muchas gracias a todos, muchas gracias a Tacoronte y la verdad es que es un placer estar aquí. Fue ayer, lo soy y espero disfrutarlo también mañana. He hecho una cosa ahora en Twitter diciendo que os quede claro que no estamos sufriendo nada, pero nada. O sea, es fundamentalmente por molestar. La novela está, efectivamente, es una novela que yo debía y que yo tenía esa sensación de débito desde hace mucho tiempo. No olvidéis que yo me he pasado 52 años en el periodismo, en literatura he tenido que ser un guadiana continuamente, aunque he escrito desde que era un niño y desde muy niño tenía muy claro lo de la literatura, pero lo que ha sido mi vida profesional como periodista ha hecho que muchas veces fuera una especie de guadiana que por fortuna sí ha ido fluyendo y en estos momentos, como sabéis, yo estoy prácticamente y por entero dedicado a la literatura, que era lo que quería hacer desde hace mucho, ¿no? Y es una persona muy, muy arraigada, quizás porque me desarraigué. A los 8 años y pico yo dejé la Alcarria para ser un niño emigrante nada menos que en Durango, provincia de Vizcaya. De ahí volví a los 15, pero si llego allí, por ejemplo, al cabo de nada, pues hola, que yo puedo empezar a pedir vino en los vasos, en Durango, y decir Vivalcha incluso, y dicen, hostias, ¿sabe euskera? No, solo sé pedir 2 vinos en vasco. Pero bueno, ya te vale, ya la cosa... Pero efectivamente, veréis, yo tengo claro cuando sabía hace mucho que yo iba a escribir esto. Fue cuando yo debía tener, creo que 12 o 13 años. Fíjate, es que esto ha estado ahí siempre. Un día se aprobaba todo, y los jesuitas me compraban un libro, porque tenía que hacer la beca, entonces sacar la beca era 8,5. Y me compré un libro que se llama Flor Nueva de romances viejos, y de Menéndez Pidal, y lo empecé a leer. Y llegué a un romance, que es el romance de la loba parda, y lo empecé a leer, cerré el libro y lo recité. Vamos, lo puedo recitar, estando yo en la michoza, limpiando la mi callada, las cabrillas, las 3 Marías de la constelación de Orión, las cabrillas altas llevan y la luna rebajada. Pide venir 7 lobos por una estrecha cañada, que iban echando a suertes quién entra. Y me las entera, quién entra a la majada, le tocó a una loba, que tal. ¿Y de qué demonios me sabía aquello
de memoria. Empecé a recordar y caí. Mi abuelo Valentín me recitaba eso cuando yo era un niño de 5 años. Un romance que es del siglo XIII, castellano. Pasado, pues más que de padres a hijos, de abuelos a nietos. Un romance de la llamada Extremadura castellana. El concepto Extremadura tenéis que entender que no es... Extremadura es ahora una región, pero entonces el concepto Extremadura empezó en el extremo duro y luego fue el extremo duro de lo que eran los territorios cristianos en la linde con los territorios musulmanes. Esa Extremadura castellana era también un sitio de pasos de ganado. Toda mi infancia vino ahí, mi infancia de hijo de un labrador, mi infancia entre las ovejas, mi infancia entre los pastores y de alguna manera, ¿dónde he nacido? Bueno, pues el castillo de Jadraque en un lado, Atienza el otro, mi casa debajo de un lugar que se llama el castillo, aunque no quedan ni 3 piedras, pero era Buj Jalarum, y entonces decidí que tenía que escribir eso, pero no tanto por la historia de ese momento, que la había hecho ya en El Rey Pequeño, en la tierra de Albarfáñez, sino contar la historia de mis antepasados, que era algo que es la clave de esta novela. Yo quería contar la historia de las gentes de a pie, las gentes de los concejos, las gentes que labraron aquellas tierras o que las volvieron a cultivar o que ellos por primera vez las roturaron, y cómo en unos pueblos que aún quedaron población musulmana hay un elemento. Bujalaro tiene el nombre árabe porque debió quedar algún mezquino. Sin embargo, pueblos de al lado ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque no quedaría nadie que se supiera el pueblo, el nombre del pueblo. Por ejemplo, Matillas, Jadraque sí, eso depende. Y eso es toda la frontera esa. Una frontera que fue algo muy duro, pero también muy importante y muy clave en lo que sería, más allá de ensanchar los reinos de Castilla y de León, y por el otro lado de Aragón, de crear una identidad que para mí creo que trasciende a la propia tierra, una identidad, me atrevería a decir, profundamente española. La dignidad empezó allí, los derechos empezaron allí, las primeras cortes empezaron allí. La primera vez que alguien le pudo decir a un noble, cuidado, que yo soy algo, empezó allí. Y por eso, pues ahora me decidí a escribirla y me ha quedado un poco gorda. Oye, pero en esta reconstrucción que haces del mundo de los campesinos, de la gente sin nombre que hicieron aquella historia pero que no han pasado a las grandes crónicas, yo creo que hay una búsqueda consciente de, es verdad que haces una reconstrucción histórica con datos de cómo era el mundo del campo en aquel entonces, pero yo creo que también introduces elementos muy reconocibles para la gente de hoy que ha vivido el campo. A ver, es que lo que ha sido el mundo agrario desde, me atrevería a decir, desde los romanos, pero desde luego desde el siglo XII hasta 1950, en lo esencial no había cambiado. Vamos a ver, yo he conocido un mundo, tengo 69 años, aparento menos, 68, pero he conocido un mundo en el que las añadas son exactamente iguales, un mundo de mulas. Me acuerdo de los nombres de las 3 mulas de casa. El macho, que se llamaba así porque era un macho, la valenciana, porque tenía una capa así pues un poco anaranjada, y la voluntaria porque era muy voluntariosa. Entonces me acuerdo de los nombres de... Pero es que, vamos a ver, se podía empezar a labrar con bueyes, pero ya por el siglo XII-XIII el Cister había traído 2 elementos esenciales. La collera, en vez del yugo, la collera que permitía a las mulas tirar mucho más. Y luego habían traído la vertedera. Porque, ¿cuáles son las labores? Yo me las sé, si es que se lo pedí a mi padre. Y mi padre me hizo una reconstrucción de sementera a sementera que era exactamente la misma que era en la Edad Media. O sea, primero alzar. Alzar es la primera labor del terreno. Segundo, vinar, con B, de 2. Después, sembrar. Y se sembraba pues a voleo, con
con una puerta aquí y tirando el grano. Después de eso, cuando nacía, pues luego había que tapar eso, otra vuelta con el arado. ¿Y con qué se hacía? Con un arado romano, pero un arado que ha durado hasta nada, al que se le puso luego unas puntas de reja y de metal. Y luego, como os digo, el Cister trajo la vertedera, que como su propio nombre indica, tiene una reja así y hace plaf, te va tapando mejor. Luego se escardaba. Y todavía en los pueblos hay un escardillo y la horqueta. Tú ponías así y quitabas el cardo. Eso a los chicos nos gustaba mucho porque te encontrabas nidos, según ibas todos los surcos. Y luego se segaba a mano. Yo he conocido, el pueblo han segado a mano pues hasta finales de los 50, y me acuerdo de hasta... Es más, a mi madre le enseñaron los segadores de Málaga a hacer gazpacho, sí, porque venían segando todo lo que era la península. Y detrás había que ir engavillando y atando eso con atillos de esparto. Y todavía hay por casa. Y luego se acarreaba la era y luego se trillaba con los trillos de pedernal. Y luego se abeldaba la parva para separar el trigo de la granza y tal, y se metía. Y eso era eso. En el momento que se acababa, se paraba un poco y ya se estaba entrando en la otra sementera, siguiendo todo el ciclo. Ya se había preparado tierra para tal. Eso ha seguido así exactamente hasta que se ha producido la gran revolución agraria, que fue en los 60, que es tan simple que donde antes había 100 yuntas, ahora hay 5 tractores. Y la clave que hay en el mundo agrario y en los pueblos es que donde antes podían vivir 100 familias con una yunta cada cual, ahora viven 5 con 5 tractores que tienen que tener aproximadamente, para que os hagáis una idea, unas 250, 300 hectáreas de tierra de secano para que eso sea medianamente viable. Y ese es el mundo agrario y eso está ahí. Pero hay un montón de cosas que han estado ahí y también muy pegadas a lo que era la vida común de los pueblos. Por ejemplo, la hacendera. La hacendera yo lo he visto hacer. Todo el pueblo en un momento determinado se pone a hacer una cosa que tiene que hacer para la comunidad. Y luego después de eso se van todos a un alboroque, que es una comida comunal. Eso es otro de esos elementos que han estado ahí. Y que muchos de ellos siguen incluso vivos, aunque un poco tapados, para cuando llega el urbanita y se molesta muchísimo, y esto no es broma, porque la tía Eugenia tiene unas gallinas y un gallo en el corral y canta. Sí. Esto que está pasando, tú lo sabes, que soy ahí verdaderamente visceral y muy duro, pero estoy de la gente que va al medio rural a salvar el medio rural. Y cada vez que oigo la palabra España vaciada, espero no tener cerca el 300. Sí, porque me siento profundamente insultado, porque es vaciada. Allí hay mucha gente que labra, que pastorea y tal, y tú ¿quién coño eres para venir aquí? Pues normalmente lo que suele llegar es una reata de políticos que echan unos discursos y hacen un ciclo de la España vaciada. Esto no es broma, en el Parador de Sigüenza el fin de semana. Y luego a decir, ¡ay, España vaciada! Los vaciaba yo a ellos bien. ¿Sí? Pero quiero deciros que también ha sido una especie de canto a esa gente, porque hay otra cosa que te subleva y es el desarraigo de la gente de la ciudad sobre sus antepasados. O sea, el joven de la ciudad se siente desarraigado y no sabe que es que sus antepasados fueron unos verdaderos héroes. Son los que hicieron este país llamado España. Es la gente que perseveró ahí durante siglos y que aguantaron a pie firme como aguantaron. Porque la historia no es de reyes, de condes, de nobles, de los grandes caballeros de las órdenes militares. Lo es también y mucho de esa gente de frontera que vivía, pues yo creo que Augusto reflejó inmediatamente en la portada lo que yo quería decir en tantos folios, que es que esos dos que hay ahí no son un señor y un siervo, para nada. Pueden ser hermanos, primos o el mismo,
que un día le toca a uno labrar y al otro le toca. ¿Por qué? Porque eso se labró y se defendió con una mano en la estiba del arado y con la otra en la lanza. Y esa era la mesnada concejil, que cuando se tenía que ir a la guerra o a una algara, pues de 3 tenían que ir 2 y uno quedarse, o sea que los otros hicieran lo mismo que ibas a hacer tú y te dejaran como... Y yo creo que esa gente merecía un reconocimiento, y la prueba es que les he puesto los nombres de mis propios abuelos. Bueno, uno de los fundadores se llama Valentín, porque Valentín se llamaba mi abuelo, su hermano se llama Julián, porque se llamaba Julián su hermano, y por cierto, murió de lo que muere ese de ahí. Murió de una coz de una mula. Sí, le pegó una coz de una mula en el estómago. Entonces, hoy no hubiera muerto, pero entonces sí. Le dolía mucho, tuvo una oclusión intestinal y palmó mi tío abuelo Julián. Eso yo creo que merecía. Y luego hay otra cosa que también me conmueve mucho. Es cómo se está perdiendo el castellano. Se está perdiendo de una manera verdaderamente terrible. A mí me dicen que muchas veces tienen que tirar de diccionario para palabras, porque el léxico se está reduciendo de una manera horrorosa. Y no os digo la cantidad de palabras que se han perdido ya irremediablemente, porque el castellano es un idioma absolutamente preciso. Casi no hay sinónimos. Cada palabra muchas veces expresa una cosa que quiere señalar. Todos los utensilios vinculados al medio agrario han desaparecido. Todo lo que tenía que llevar una mula o un carro, todo eso ha desaparecido. Todas esas labores han desaparecido. Y ha desaparecido la palabra también. Pero luego el empobrecimiento brutal que está trayendo en las nuevas generaciones, que prácticamente con 200 o 300 palabras les vale, y una pila de inglesajos de estos. Antes los capullos y los curas hacían latinajos. Ahora no hay estúpido que no tenga que decir algo en inglés. Ver los anuncios de la tele. Parece que solo puedes ligar si el anuncio de Colonia lo dice en el inglés. Ahí se permite un poco de francés. Pero también es una reivindicación del castellano. Oye, Chane, cuando además de este homenaje al mundo rural, la novela es una especie de cara B de la novela del Rey Pequeño. Sí. Donde los personajes. Claro, que está conectada con esa novela. Aquella novela eran más los caballeros de frontera, y en esta son, pues lo que decías tú, los campesinos, de las milicias, concejiles. Cambia mucho la historia si cambiamos el foco del personaje. Muchísimo, porque es que es otra mirada. Vamos a ver, ¿por qué iba esa gente allí? O sea, mi primera pregunta es ¿por qué demonios fueron? Donde yo tengo ahora la del Monte, que no es Bujalar, es un sitio que está al lado de la ciudad visigoda de Recópolis, en Zorita de los Canes, entre Zorita y Albalate. Que también sale en la novela. Que también sale. Sí, porque yo he trazado 3 fronteras. La frontera, digamos, del común de la tierra a Atienza, desde Medinaceli, que era el concejo vecino a Atienza, hasta lo que es, pues eso... es que, para que os hagáis una idea de lo que era un concejo como Atienza, tenía en su común de vida y tierra 232 pueblos. Llegaba Allende del Tajo, Agüete, donde la única iglesia románica que hay es Santa María de Atienza, y donde hay una puerta que es la Puerta de Atienza, por el poder enorme. El otro gran concejo de la zona era Medinaceli, por el otro lado, que también se las traía. ¿Por qué? Porque eran territorios claves. Bueno, pues esta gente, ¿por qué fue allí? ¿Por qué repobló aquello? Si tú ten por cuenta que en el caso de Zorita, por ejemplo, es estremecedor. Zorita es un castillo que está al sur de la cara sur del Tajo. Cuando se lo entregan a Alfonso VI y a Álvar Fáñez, que es su primer alcaide, fíjate lo importante que sería que solo para presentar a Minaya Álvar Fáñez, en el Cantar de Mío Cid, vale este verso: Minaya Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. Era la de Dios mandar Zorita, porque era el gran castillo de toda la zona norte del Tajo. Había 3 pasos: Zorita,
que todavía se ve el arranque del puente al otro lado, ya está enlazando con lo que era la enorme alcazaba, hecha, no se perdió una piedra, con las piedras visigodas de Regópolis. Así hicieron los árabes Madinat al-Zuritán, los Dili-Nú. Entonces, eso era potentísimo. El siguiente paso que había del Tajo, por donde podías cruzar un ejército, lógicamente una caballería ligera te podía pasar por un vado. Te hablo de una expedición potente con impedimenta. Por donde pasa ahora la A3, por Fuentidueña, que se llama ahora, que antes se llamaba Larilla, acabaría siendo una Calatrava, Zorita, después de la derrota de Alarcos era una encomienda, pero se convirtió en la sede de la orden. Sin embargo, Alarilla, Santiago, Orden de Santiago, y finalmente Toledo. Esos eran los 3 pasos. Por tanto, esa importancia era determinante. Pero cuando se toma ese castillo, se llega en concreto a la caída de la Marca Media de Toledo, Álvar llega a tomar Cuenca, un inciso, no es Álvar Fáñez de Minaya, como han creído siempre en Guadalajara, sino Minaya Álvar Fáñez, que en euskera significa mi anay, mi hermano, y posiblemente o era primo hermano, sobrino o incluso hermanastro de Rodrigo. Esas las últimas investigaciones sobre quién, por qué había esa relación tan absolutamente estrecha, y a lo mejor lo dice con toda sencillez el cantar. Mi hermano Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. O sea, es que a veces las cosas muy sencillas te pueden dar respuestas claves. Y entonces, cuando los árabes, los moros vuelven a tomar Cuenca, la Sierra del Medio, y cuidado, ¿quién me decía el otro día? En mi tierra, lo decías tú, hay otra Sierra del Medio. Era la Sierra del Medio que estaba entre territorio musulmán y territorio cristiano. Y ahí es la Bujeda ahora. Bujeda, una vez más, torre de, Bujes, torre. Entonces, ¿por qué? Pues porque te podían llegar en una noche, acabar con todo lo que tuviera sembrado, quemarlo, llevarse los ganados, quemarte la casa, desarraigarla hasta las viñas, talar los árboles, por supuesto, matar a tu mujer, violarla y si era joven llevársela como cautiva, y a tus hijos. Eso estaba ahí. Cierto que el contraataque era continuo y, si era posible, no ojo por ojo, 2 ojos por 1. Eso, pero ¿por qué iban a jugarse la vida? Por una cosa muy clara. Porque los reyes castellanos, el sexto, el séptimo y el octavo, o sea, abuelo, nieto, perdieron fueros. Y hay que leerse los fueros. Son la clave de ese libro. Los fueros eran inauditos. Lo que empiezan a dar, pero para repoblar Ávila, Segovia, Salamanca, o sea, es, vayan ustedes allí, yo les daré tierras. Más o menos lo que te daban los quiñoneros, lo vi por un reparto que se hizo en Sigüenza, eran el equivalente a unas 100 fanegas, que era lo que labraba una yunta, añada. Y luego pues tenías derecho a pastos, a caza menor, a colmenas, a poner viñas, y también a formar parte de las mesnadas concejiles. Eso, más que tenías derecho, tenías obligación. ¿Y qué era un caballero concejil? Alfonso VII lo dice de una manera clarísima. Pues mira, lo voy a dejar claro, viene a decir, un señor que tenga un caballo, ya es un caballero, que tenga un caballo que valga para la guerra. Y tiene que tener armas que no sean de fuste, esto, que no sean de madera, sean de hierro, de plata. Tiene que tener un escudo, una espada y un par de zaconas o de lanzas. Y ya está. Si tiene más, mejor. Contra de malla, pues oye, eso ya ha puesto una pasta, pero para venir. Y que no, pues a pie. Eso era un... ¿Y qué derechos le daban? Pues esa tierra era suya. Y esa tierra además la podía dejar en herencia a sus herederos por sécula seguro. Pero había más cosas. Podía elegir ya a su juez y a su alcaide, que era al revés. El juez era el que conducía la mesnada a la batalla y el alcaide era un poco el juez de paz que andaba pues eso, mediando en las cosas por las que se discuten los pueblos y en los reinos, por las lindes, que siempre hay unas broncas por las lindes. Claro, una cosa es del pedazo, y luego como los reyes de toda España eran primos,
pues discutían todo el rato por las lindes, que este castillo es mío, que no, que tal, es verdad. Los 5 reyes de las Navas eran primos. ¿Y qué se pasaron? Toda la vida discutiendo por las lindes. Y por el agua también discute mucho la gente, y eso era el juez. Pero eso también les daba derechos, dignidad. O sea, empiezan a tener claro que son algo. No serán ni fanzones, ni hidalgos, que luego a lo mejor lo serían, pero que ellos tienen derechos. Y esos derechos, es que en España el feudalismo tal y como se concibe en Alemania o por ahí, no ha existido. Por tanto, no podemos aplicar los conceptos de feudalismo de una manera mecánica aquí. El mundo, sobre todo el mundo del Duero hacia abajo, es un mundo donde esos señores feudales no eran los señores feudales que tú te puedes imaginar en Francia o tal. No, aquí la mayoría eran hombres, no eran siervos, eran hombres libres que pagaban impuestos, que pechaban, pero no era alguien que estuviera sometido a un señor. Y la clave de este libro en ese sentido es una cosa ficcionada, pero que se pudo suceder, que un conde, por ejemplo el conde Lara, el todopoderoso conde Lara, cuando ha muerto ya Alfonso VIII, Berenguela, su hijo, el nieto Fernando, hay una pequeña rebelión, pues el conde llegara a Tienza, que él consideraba suya, no lo era. Dice, oiga, pues hay que rebelarse contra el rey Fernández. Pues no. Pero bueno, imagínate que eso se lo diga un hombre de las mesnadas concejiles a un conde. Se pondría hecho una furia. Pero ¿cómo osáis contestarme? ¿Cómo? Es que pretenderse más que yo. Y la contestación yo creo que está ahí, porque sigue estando presente, yo creo, en el corazón de mucha gente. Y más que tú no pretendo ser, pero menos que tú tampoco. Y eso yo lo he oído decir desde que era niño. Más que tú no, pero cuidado, menos que tú tampoco. Y ese principio va a estar, yo creo, ahí y va a recorrer pues prácticamente toda nuestra historia. Tiene que ver incluso hasta con los comuneros. Tiene que ver con el alcalde de Zalamea. Está presente, es el principio de dignidad, de tengo derechos. O sea, no soy más que tú, señor conde, pero cuidado, que en dignidad ni en honor tampoco. Y esa es la novela. Voy a aprovechar para hacer un poco de patria chica, porque mis abuelos también es de la zona, y una vez leáis esta novela, yo os invito a que si podéis, porque la zona está como a 2 horas en coche de Madrid, no está muy lejos, si podéis tenéis la ocasión de dedicar para visitar los escenarios de la novela, esa Tienza, que es una pasada hoy en día también, ese castillo de Jadra, que es Sigüenza, lo hagáis porque merece la pena. Me resultaba muy interesante la descripción que ha hecho de la frontera Chani-castellana, esa Extremadura, porque claro, llevamos toda la vida escuchando el término frontera conceptualmente para Estados Unidos, para la colonización de Estados Unidos hacia el oeste, desde la costa este hacia el oeste, que la tenemos todos muy metidos por el cine, por la cultura popular, y fue un siglo. La nuestra, que fueron 3 siglos. No, pero primero, incluso la de Estados Unidos era la nuestra. Bueno, porque la frontera real fue todo lo que fue en los finales del 18, todo lo que era el Río Grande, nuestros fuertes, los presidios, nuestra caballería, y mucho mejor los dragones de Cuera. El norte. El norte, para que te hagas una idea. Yo creo que lo cuenta Maeso maravillosamente bien en Comanche. Y es más, te lo cuenta también, pero es que está tan documentado. Esa batalla que se da entre la caballería española de los dragones de Cuera, al mando del coronel Anza, no un piernas como Cáster, que derrota a la nación comanche, comandada por Cuerno Verde, para proteger precisamente la zona que estaba al amparo de esos presidios, habitada mayoritariamente por apaches lipán. Claro, ahora te explicas que un apache se llamaba Jerónimo, claro. No es porque sea un nombre chiricahua, Jerónimo precisamente, sino porque estaban los curas, los padres Jerónimo, los frailes. Pero esa zona, en esa batalla, Cuerno Verde es derrotado y muerto. El testuz que llevaba, que era una cosa de búfalo con unos cuernos pintados de verde,
lo mandan a Carlos III y Carlos III se lo manda al Papa. Y ese testuz está en el Museo Vaticano. Está ahí, sí, sí. Que lo quiera ver, ahí está. Pero sin embargo, hasta eso. Claro, ¿qué han hecho los americanos? Los americanos han, todo el Far West es simplemente una historia. Cómo bajaron las vacas y los caballos de donde nosotros los habíamos subido. Ellos han hecho una cosa maravillosa, hasta John Wayne y esas cosas, pero fantásticas, y nosotros somos incapaces de hacer una película, y incluso toca madera que no la hagan, porque entonces los malos seríamos nosotros seguro. O sea, eso es un hecho evidente. Pero esa frontera es la de Estados Unidos. La de aquí dura. La frontera más terrible, esa. Cuidado, que luego hay una segunda que también hay aquí otro que la conoce muy bien, que es una vez que Al-Ándalus ha caído, que da la frontera con el Reino de Granada, que durante una temporada es una frontera, y durante una temporada muy larga. Pero la frontera más tremenda, con mayor peligro, fue la que dura desde la toma de la Marca Media por parte de Alfonso VI, vamos, la entrega de Toledo, hasta después de las Navas. Porque hasta 1212 son un sitio peligrosísimo, más peligroso incluso que había sido el Duero, porque el problema del Duero es que te hicieron un despoblado al otro lado, y ya estabas metido, si quieres, en el fondo y detrás de la cordillera. Pero el Tajo, como frontera, y luego el Guadiana, la prueba está en el Guadiana. El Guadiana lo toma Alfonso VII, y fíjate lo que pasa después en Alarcos, se derrumba absolutamente, los calatravos pierden todo, Calatrava la Vieja. Esa fue una frontera verdaderamente terrible donde no había descanso, y sí que se creó ahí, por un sitio, las órdenes militares, que merecen capítulo aparte, y por otro esas mesnadas que incluso había nombres famosísimos. La mesnada quizás más potente y temible era la de Ávila, el Giboso, se llamaban así porque era chepudo. Se cargó incluso a 2 emires. La verdad es que luego se pasó un día, llegó hacia el Valle del Guadalquivir, se trajo demasiado ganado, demasiados cautivos, demasiado de todo. Eso le retuvo un poco, lo alcanzaron los musulmanes, y entonces quien volvió él para la Córdoba fue su cabeza, pero en una pica. Eran gajes del oficio. No era cuestión de reclamar a tal. Si te habían pillado, te habían pillado. Chani, te voy a pinchar porque me lo estás poniendo a tiro. ¿Qué opinas del debate que hay sobre el término reconquista? Es que es un debate que se ha creado ahora por parte de gente que no ha investigado nada. Vamos a ver. Llevan 10 años soltando la misma milonga. Que es mentira, que Covadonga no existió, que tal, que no sé qué. Que no hubo conquista, y como no hubo conquista, no hay reconquista. ¿Cuándo han publicado de verdad algún tipo de documento que avale eso? Jamás, porque no hay. Lo que pretenden es decir que no hay documentos en contra. Es una auténtica falacia. Hay documentos en todas las crónicas cristianas, más o menos antiguos, y en todas las crónicas musulmanas. Y están ahí. De hecho, la propia fecha de la batalla o escaramuza o lo que fuera, no voy a entrar en las dimensiones, pues la tontería que pone de 140.000 caldeos, que dice, pues es que no, es imposible totalmente, porque desde que hubiera salido el primero de Gijón, no había llegado el último estaba en Gijón y habría llegado el otro. Pero efectivamente sucedió algo, y algo que cambió, lo pone, pero la fecha que consigue Sánchez Albornoz, que es no el último, ahora Yello Balbás está investigando potentemente. Otra cosa son las dimensiones, pero hay un hecho evidente: después de esa fecha no hay gobernador musulmán en Gijón. O sea, ¿y por qué se van de toda esa zona? Pequeñita, porque en realidad el reino Astur, quizás sea muy pomposo decirlo así, de Pelayo, de Fruelas, hasta Alfonso I, que es el hijo del duque de Cantabria, cuando se produce la fusión, pero eso está ahí. Pero es que esto es nuevo. Vamos a ver,
Nunca ha habido ese debate en la historiografía española hasta hace 4 días. Y tiene que ver con la ideología. No tiene que ver... Yo, si en un momento determinado veo documentos importantes sobre eso, pero lo que se ve simple y llanamente es... No hubo conquista, no hubo Covadonga. Y como no hubo eso, pues no hubo reconquista. Y además no hubo España. Hombre, España como nación moderna, ni España ni ninguna, pero España como sentimiento de pertenencia, porque también entonces nos tenemos que cargar a Abderramán III, que se intitulaba Rex Hispanorum. Bueno, claro, hay los romanos, pero nos tenemos que cargar a los visigodos enteros y ya, imagínate, Alfonso X el Sabio, es que eso que escribe de Égloga España es que es mentira, lo ha copiado alguien. Yo creo que eso es un debate que no tiene nada que ver con la historia, sí con la ideología, en un intento de que prácticamente no existamos. Cosa que me deja muy extrañado, puesto que si no existimos como tal nación, ¿cómo por otro lado somos los culpables de todos los males del mundo? Porque esta es otra. Al mismo tiempo que te dicen que España no existe, dicen que sí existe porque somos reos del peor pecado original cometido a lo largo tal. Nadie ha conquistado nada excepto nosotros, nadie ha matado a todos los indios excepto nosotros, que curiosamente somos los que nos mezclamos. Las pruebas están en la gente. Miren ustedes si queda algún indio del Río Grande para arriba y los que quedan para abajo. Desde el 94% de población mestiza o indígena de Honduras al 1% en Estados Unidos. Esa es. Y en Argentina, cuidado, que en Argentina el exterminio de los indios, de los tehuelches y luego de los sonas, tuve el privilegio de oír a la última india ona que hablaba esa lengua en 1998 en Ushuaia. Me la llevó Miguel de la Cuadra. Pagaban los pastores galeses 1 libra por cada indio muerto. Y en 1947 la aviación del general Perón y el ejército se cargó a la última etnia de toda una zona de ahí. Mataron a miles. Pero es que antes, si se leen los discursos de próceres de la patria tan reconocidos como Sarmiento, y los leéis, os quedaréis aterrados porque llaman en público, no, es que está publicado, es que son proclamas a exterminar a esos piojosos indios que llevan el mal en sí mismo y que hay que matar a ellos, a las mujeres y a sus hijos, porque hasta los hijos tienen ya el gen de que son, vamos, que hay que matarlos a todos. Eso está en los discursos de los presidentes. Y sin embargo, la nación que hizo las primeras leyes de Indias desde 1504 en el testamento de la adelantadísima a su tiempo Isabel, los primeros matrimonios que se producen inmediatamente, Ojeda y Ponce de León están casados ya con indígenas, pero en 1514 se produce la legalización absoluta no solo de las parejas interraciales, sino de todos sus herederos como tales. La fundación, por ejemplo, de Los Ángeles, 44 familias, solo 2 eran de españoles, los 2, el resto era en la mezcla que es Iberoamérica, pues españoles, indios, negros, en fin, un revoltijo increíble. Bueno, pues nosotros somos los genocidas y somos los racistas. Pues a mí que de verdad, otra cosa que no comparto y lo sabes, es que por otro lado, y en un pendulazo tremendo, se esté volviendo por parte de gente a unos delirios imperiales y a unas... O sea, ni leyenda negra, pero leyenda rosa tampoco. Vamos a ver. El padre Bartolomé de las Casas, que era un aprovechado y un exagerado en ocasiones, pero tiene 5 libros sobre la conquista de las Indias, no la brevísima,
sino la conquista de las Indias de obligado. Me quedo mucho antes con Antonio Montesinos, que fue el primero, porque don Bartolomé estuvo siempre arrimado al poder, siempre, desde el primer día, pero cuidado, su padre, su tío fue al primer viaje de Colón, su padre al segundo y 2 tíos suyos, y él estuvo ya por el tercero, o sea que habla con conocimiento de aquello. Y algunas de las matanzas que cuenta son bien claras, o por ejemplo, cosas que sucedieron en Cuba también están perfectamente datadas, y eso no se puede ocultar. Es más, creo que algo que nos debe enaltecer es que fueron muchas veces los comisarios, que eran los monjes, o bien los propios españoles los que denuncian esas atrocidades. Pongo el caso de Cabeza de Vaca o de coronistas de Indias y tal. Por tanto, a la historia hay que afrontarla desde lo que podamos, desde el rigor, desde la historia y en su contexto, y en lo que era el cuerpo de doctrina. Ahora, claro, pretender que un tipo que iba a la conquista de América pues fuera profundamente feminista, climático y vegano, pues es un poco complicado. Y si no, y tampoco hablaba en lenguaje inclusivo. No, y luego tenía una idea de Dios. Cabeza de Vaca, por ejemplo, la palabra que más menciona en todo lo que es naufragios, más de 200 veces, es Dios. Primero por cómo andaba el hombre y segundo porque era la medida de todas las cosas. Uno de esta gente que iba allí lo tenía muy claro y además le parecía que era lo mejor que podía hacer en su vida. Ir a ese nuevo mundo, ensanchar los reinos de su majestad, llevar la fe, la verdadera fe, por supuesto, que es la católica, como todo el mundo sabe. Eso lo decía esto a Buenaventura Durruti. Hay una anécdota terrible, pero porque eso estaba en el cuerpo de doctrina, y luego fama, honor, gloria y oro. Y codicia, pues claro, pero hay que plantearlo así. Lo que no puede, ahora tú sabes que te salen algunos por ahí. Pizarro no era precisamente San Francisco. Bueno, no os quejaréis de que os está contando cosas interesantes, cosas emotivas, así que habéis estado muy atentos y ya es vuestro turno. O sea, ¿alguna pregunta para Chani? Incluso en contra. Incluso. ¿Qué te creces? Cuando... Sí. Me gustaría que contara la anécdota de Durruti. Bueno. Las deja votando. La deja votando. Veréis, cuando la columna de hierro bajaba a defender Madrid, Buenaventura pasó incluso por la vía férrea pasada, por los de mi pueblo. Tuvo 2 problemas muy serios. Uno, que se le subieron prácticamente todas las prostitutas que había desde Zaragoza a tal, y le estaban causando más bajas por las enfermedades venéreas que el enemigo. Y entonces dijo que se bajaban o las fusilaban todas. Pero creo que por la altura de Baide subieron 2 tipos al tren que dijeron ser cristianos pero protestantes y que iban a favor de la República. Entonces vino el segundo de Durruti y le dijo: oye, Buenaventura, hay 2 curas muy raros. 2 curas muy raros que dicen que son curas cristianos porque no son católicos. Claro, eso ya... Yo se quedó así mirando y dice, esto a mí... Y dicen que vienen a unirse a nosotros porque creen en la República y tal. Después de meditarlo un poco, un rato, Buenaventura dijo: vamos a ver que esto a mí no me la dan. O sea, que dices que son 2 curas que no son católicos y que... Vamos a ver. Si no creemos en la religión católica, que es la única verdadera, vamos a creer en estar gilipolleces, que los fusilen. No sé qué fue de los 2 curas y si el lugarteniente los consiguió poner a salvo o estar por allí, por algún sitio de la vía, pero si no creemos en la religión católica, coño, que es la única verdadera, estamos aquí a tiros con estos, ahora va a ir a tanta. Aquí hay algún aragonés, yo tengo por ahí familia y señora, entra mucho en el carácter aragonés eso. O sea, la anécdota puede ser apócrifa, pero ha pasado y hasta puede que sea verdad, porque puede ser un golpe de esos de genio aragonés. Más preguntas, por ahí. Sí, me quedé pensando en lo de las palabras que se pierden, ¿no?
y se pierde porque se pierde la actividad agrícola en este caso. Entonces, se me ocurre que una de las aportaciones que hace la literatura, la narrativa histórica, es precisamente conservarlas y trasladarlas Sí. al público. O sea, aunque tengamos que estar tirando de ediciones. sí, pero es que tendremos... Vamos a ver, yo creo que hay cosas que son ya casi imposibles. Para eso están los museos tecnológicos. O sea, si tú ves, por ejemplo, todo lo que lleva un arado que parece algo muy simple, tiene una cantidad de pequeños cosas que tenían nombre. Algunos se pueden conservar, otros es muy difícil porque, claro, es que queden para la historia, como han quedado algunas actividades para la historia. Me preocupa mucho más lo que es el ir perdiendo muchas que en un momento determinado sí que reflejan cosas que actualmente existen. Labores, colores, paisajes. Por ejemplo, tú no puedes chascar una rama verde. ¿Una rama? Una rama verde no se puede chascar. Solo se puede chascar una rama seca. Porque nuestra lengua es tan absolutamente rica que incluye hasta el sonido. Es onomatopeica, chas. Es una rama. Quiero decir que el problema no es tanto en este sentido ya de pérdida por las cosas, que ahí tiene razón, sino por una terrible pérdida de vocabulario. ¿Por qué? Porque cada vez se lee menos y cada vez se lee menos en las escuelas. O sea, nuestra educación básica está llegando a unos grados de indigencia verdaderamente aterradora. Y luego, el daño terrorífico que está haciendo los medios de comunicación masivo, esto es, la televisión directamente, yo creo que habría que llevar en algún momento a cabo algún juicio, criminal incluso, sobre determinados elementos que están apareciendo en televisión de manera continua y que han contribuido a una pérdida de cultura y de embrutecimiento global de la población a unos niveles estratosféricos, y tienen que ver mucho con el fenómeno de la telebasura. La tragedia que está viviendo España, cuando se convierte al Napoleón de la telebasura, y utilizo el Napoleón por Orwell, que es el jefe de los cerdos, en un referente cultural, eso es verdaderamente espantoso. Y se está convirtiendo eso en referente cultural, porque se está haciendo un espejo. Veréis, un día me decía Paco Raval algo que me sonó. Dice, ¿te has fijado? Dice que están sacando a todos los mamarrachos. Porque si os fijáis, no hay ni un solo mamarracho en España, de estos, pero que no haya salido al menos en todas las cadenas de televisión. Siempre. ¿Qué sucede? Que se convierte el mamarrachismo más terrible en un espejo y se le da pátina de que eso está muy bien, porque sale en la tele. Y si tú tienes 5 millones aproximadamente de personas que consideran que eso, por salir en la tele, tiene rango, pues resulta que lo que queda absolutamente exterminado es cualquier elemento que pueda sonar a cultura. Es así de triste. ¿Cuántos programas de telebasura hay en España? En sesiones de mañana, tarde y noche. ¿Sabe alguien quién es? No sé, pintor, un escritor, un científico. ¿Cuántos miles de horas llevamos oyendo hablar de una tal Rocito? Sí, perdón, pero es que esto es una tragedia en realidad del conocimiento, porque eso es lo que te da. El problema que tiene España también, y creo que Europa, me imagino, pero aquí España de alguna manera tiene quien la cuente en libros, pero no quien la cuente en imágenes. Es una de nuestras carencias más terribles. La novela histórica y la historia está haciendo cosas importantísimas, pero no pasamos pantalla. ¿Y cuál es lo que llega a la cabeza? ¿Qué es lo que se queda
sociológicamente en el conjunto de la población. Lo que ve y cómo habla, lo que oye y qué ve y habla y oye. Eso. Un vocabulario absolutamente... Bueno, ya no solo es tosco y pobre, sino tan complicado. Han intentado oír a veces algún discurso de los que hoy se pronuncian y continuamente se lanzan como algo avanzado, que son absolutamente ininteligibles. O sea, que no dicen nada. Yo tengo que darle una buena noticia y una mala noticia A ver. al respecto, porque creo que puedo ser la más joven de aquí, bueno, exceptuando la del carro. La buena noticia es que afortunadamente cada vez se ve menos la televisión. Sí, pero porque se ven las series. Vale. Es que ahora la Edad Media Le doy la es Juego de mala Tronos. noticia. Es que la Edad Media ahora es Juego de Tronos. Sí, O el Señor de los Anillos. pues le voy a dar la mala noticia. Esa. Y es que lo tosco, lo bruto y lo grotesco de todo esto es que todos nos están dando por aquí. Sí, claro. Las redes sociales Sí, es lo mismo. son las que hoy en día están destruyendo la humanidad. Voilà. Directamente. O sea, y lo digo no porque afortunadamente tenemos la posibilidad de elegir qué es lo que consumimos, pero están los nuevos, yo tengo un sobrino que es adolescente, que tiene 16 años, y que está las 23 horas del día con el teléfono en la mano, consumiendo un contenido digital totalmente poco seleccionado. Entonces, yo creo que la buena noticia es que cada vez se está viendo menos la tele, y la mala noticia es que cada vez lo que se está consumiendo es demasiada pornografía digital y no precisamente la pornografía que nosotros tenemos en la mente. Bueno, la verdad es que a mí lo que viene ahí por delante, ya soy mayor, hay veces que me interesa ya cada vez menos. Me da la impresión de, en algún momento pienso en algún libro mío de ensayo, pues mirar, allá vosotros. Porque hay un elemento que creo que unas últimas generaciones lo han perdido. El futuro no está escrito en ningún sitio que vaya a ser mejor, ni de coña. Y las generaciones suelen ser quienes crean su propio futuro. Y estas generaciones, allá ellos. Porque un día a lo mejor no tiene quien le compre en el móvil. No, es que este comercial no nos hemos exprimido. No, que se ha perdido la cultura del trabajo y el esfuerzo. Es que eso se ha perdido de una manera absoluta. De la misma manera que se confunden sistemáticamente el valor de disciplina con represión y el factor de autoridad, de autoritas, con dictadura. Cuando tú confundes valores positivos y le das toda la carga más negativa que existe, lo único que estás abocado es precisamente a la represión y a la dictadura. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada generación suele tener el futuro que se merece. Y si algunos quieren decidir que ese es su futuro, yo ya tengo el piso pagado. Bueno, hasta aquí ha llegado esta interesante y al final esta animada presentación de Tierra Abeja. Un aplauso muy fuerte para Sanidad. Y aquí le tenéis para que os firme para lo que queráis comentarle. Muy bien. Bueno, Chani.